Muy buenas tardes a todos ustedes que están ahí con nosotros cada día aquí en el Rumbo de la Tarde con Miguel Guerrero, Leila Mejía, Valentín Medrano, una servidora Olga Almanzar y como siempre hoy tenemos plato fuerte y día especial con David que está con nosotros también. David y todos los que están aquí en cabina que más adelante vamos a hablar con ellos de cosas muy interesantes y bonitas. Bienvenidos y bienvenido don Miguel Guerrero. Bienvenido. Vamos a dejar que David, que es el dueño los viernes de este programa, un programa de inclusión que estamos abriendo las puertas a todos aquellos que no tienen la oportunidad que la vida le ha negado, ¿no? Porque eso es una realidad. Y mirar tus hermosos ojos apagados, me imagino si tuvieran más brillo. Santo. Fuera irresistible. Don Miguel, buenas tardes audiencia, buenas tardes al país, a todos los que están ahí en sintonía con nosotros, gracias a ustedes de verdad por brindarme la oportunidad de que todos los viernes presentemos este espacio de inclusión y hoy, señores, no es la excepción. La persona que le traigo en esta tarde, la verdad es que, señores, no hay algo que ese hombre no haya podido lograr. Para mí es un genio. Él quedó ciego en el 2002 y desde ahí, hace 20 años, se ha integrado y ha presidido todas las instituciones que él se ha propuesto presidir, lo ha hecho. Ahora es presidente de la Federación de Discapacidad, FENADIT, y por lo que he escuchado parece que el hombre se quiere volver a reelegir. Así es que con nosotros, Ángel Espinal, además de que escribe también el periódico Camino y en varios periódicos más. Pero bienvenido, Ángel. Él no vino solo. No, también está aquí con nosotros la relacionista pública de la Federación de Discapacidad, Sujei de Jesús Ives, que ya había estado en el programa, pero que para mí siempre es plato fuerte tenerle aquí. Sujei, bienvenida. Concho, Gracias. ya ustedes se pueden ir a acostar después de esa presentación. No, pero es un presentador. Oye, yo voy a inscribirme en un curso tuyo. Gracias por la oportunidad de participar en este programa y andamos bien acompañados para la asesoría, ¿verdad? De la Claro. encargada de comunicaciones. Ángel, una curiosidad. Quedaste ciego y perdóname que te recuerde eso, que nos remontemos al pasado. Pero en el 2002, hace 20 años que tú estás ciego. Sí. Primero, ¿a qué vino esa condición? Y segundo, ¿cómo te has integrado tan rápido? ¿Cómo has logrado tanto en este mundo de los ciegos? Bueno, si yo digo que soy vidente retirado, eso es lo primero. Lo segundo es que, bueno, yo tenía dificultades visuales y tenía que usar lentes gruesos y en un primer momento con la idea de mejorar y no usar esos llamados fondos de botella. La adolescencia, bueno, la presión social nos hizo una intervención quirúrgica para reducir el uso de los lentes convencionales y usar los lentes intraoculares, que son LIO, y precisamente fueron los que provocaron un lío en mis ojos y comenzaron esas situaciones a generar alta presión ocular y por ahí una cadena de situaciones. En mis dos ojos yo tuve 15 operaciones. Wow. En diferentes procesos. Pero ahí hay un caso típico de mala práctica. Hay una parte de mala práctica y otra de una reacción inesperada a la intervención quirúrgica. Una combinación de factores. Pero, posteriormente a todo esto, nosotros pudimos retomar, habilitar este proceso de rehabilitación. Nosotros usualmente apoyábamos en la universidad a compañeros con discapacidad visual. Les ayudábamos a había cruzar una la previa calle. sensibilidad. Sí, eso es lo paradójico. Nosotros ayudábamos a cruzar la calle, a hacer tareas a personas ciegas en las distintas materias en la universidad. Y bueno, esas personas cuando vieron que yo tenía problemas visuales fueron las que me pusieron en contacto para mi proceso de rehabilitación y hacer esa transición. Y lo maravilloso de todo esto es que yo era usuario de los periódicos convencionales, hacía mucha lectura. Don Miguel, él es comunicador social también. Sí, periodista. yo tengo
Bueno, no he seguido su carrera día a día, pero yo sé que todo lo que él ha hecho, o gran parte de lo que él ha hecho. Amén. Y Pero, que son cosas de gigantes, ¿no? ¿cómo Porque te pudiste entonces integrar así tan rápido? Porque yo entiendo que tu proceso ha sido muy, pero muy rápido. Presidió la Organización de Ciegos del Cibao, después formó la Asociación de Ciegos del Cibao. Ángel, te dando un prontuario. Bueno, ¿Eh? soy cantautor también. También. Y también Y canta entonces... hermoso. Gracias, me lo voy a creer. Pero debiste traer la guitarra. Lo que pasa es que ella es relacionista pública. Y me está ayudando. En ese sentido, bueno. Hace bien su trabajo, ¿verdad? Sí, tiene incentivo. Decir entonces que lo que sucede es que yo tenía dos opciones. Es como que una persona va en su vehículo hacia un destino y se dañó el vehículo. Yo tenía la opción de quedarme parado ahí o de cambiar de vehículo y continuar la marcha hacia mi destino. Perdí la vista, pero tenía los 4 sentidos remanentes, pero tenía el menos común de los sentidos, que es el sentido común. Y entonces inicié ese proceso de rehabilitación. Cuando tuve acceso a sustituir la lectura convencional por el sistema braille o por la lectura a través de los dispositivos electrónicos como la computadora, era una forma de recuperar la vista sin ver. Era una forma de retomar la información a través de los periódicos. Ya para ese momento comenzaba a desarrollarse mucho más la internet y los medios digitales. Y ya tenía acceso a toda la información que tiempo atrás no estaba disponible, pero sobre todo también a la tecnología. Los lectores de pantalla, que una persona ciega puede leer la computadora y cada vez más reduce el nivel de discapacidad. Mantenemos la deficiencia visual, pero ya cada vez menos discapacidad visual tenemos. Ahora, yo tengo una pregunta que, ¿sí?, que viene incluso de mi sorpresa, ¿no? De mi admiración hacia la gente que ha logrado superar una adversidad tan grande como esa. Yo entiendo que una persona que nace ciego no ha perdido un mundo, porque no lo conoció nunca, pero quien ha vivido ya mucho tiempo, porque tú perdiste la visión ya siendo más o menos adulto, un adolescente, ¿no? Sí, sí. Y de pronto cuando el mundo se oscureció para ti, que ya no podía distinguir el verde del azul, no podía ver el sol, no podía ver la luna, no podía ver a la mujer que amaba, no podía ver a la gente a tu alrededor, sentía que estaba ahí, sentía que el sol te brillaba, pero no podía verlo. ¿Cómo se supera eso? Bien, se supera precisamente con un cambio de actitud, y es entender que la información uno la obtiene por diferentes vías. El ser humano convencionalmente presta el 80% de atención al sentido de la vista, pero eso no quiere decir que porque yo no tenga acceso a la información visual tengo el 80% de la información disminuida, sino que la recibo por otras vías. Es como ver la noticia por televisión o escucharla por la radio. Me entero de la misma información. Ponemos siempre el ejemplo de que todos tenemos entendido de quién descubrió América o el encontronazo de dos mundos, pero ninguno lo vio, ni lo oyó, ni lo palpó. Entonces, tenemos esa información y cuando la información llega al cerebro, pues es procesada como si se hubiese vivido. Así también sucede con las personas ciegas. Eso de que una persona que pierde la vista es más dramático que otra que no vio o al revés, es tan relativo como la actitud de vida que se asuma. Hay personas que nunca se levantan cuando adquieren una discapacidad y otras que pareciera que nunca tuvieron una discapacidad y cobran son fuerza, de nacimientos. ¿No? Sí, esto depende mucho de la actitud, de ese espíritu interno, del alma de la persona. Pero que supongo que hubo un momento en tu vida, en la transición, sí, que a lo mejor quisiste no estar vivo, ¿no? No llegué a ese proceso, pero sí me lamenté. Hay otros que sí. La gente, como yo decía, le presta mucha atención al sentido de la vista, pero la vista, sin disminuirla, es el sentido más superficial que hay. Si nosotros le prestamos la atención debida, nos damos cuenta que si supuestamente vemos a una persona maltratando con uniforme de policía a otra, entendemos que es un policía, pero no necesariamente, es una persona vestida de policía y tendemos a creer que es un policía. Poniendo un ejemplo, entonces hay una gran farsa que se dice mucho y es que una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Cuántas imágenes tergiversadas se han presentado a lo largo de la historia? Y esto como consecuencia de la credulidad que le damos a la vista. La gente Ángel, se inunda con el aspecto visual. En las redes sociales, David, sí, uno pone una foto y tiene miles de likes, cientos de likes. Pero si pone un texto
es Nadie muy lo lee. disminuido, prácticamente no lo leen. Entonces, estamos sustituyendo incluso la parte escrita convencional por los emojis. Estoy completamente de acuerdo con esa parte. Incluso hemos llegado a un punto donde hemos sintetizado emociones muy complejas con un icono, con un emoji. Sí. Y hemos perdido, o creo yo, es mi lectura, La no que expresividad sea real. así. Yo creo que hemos perdido la capacidad de expresarnos a través de otras vías más idóneas, precisamente como producto de la evolución del lenguaje que se ha sufrido por las redes sociales. Me parece súper interesante lo que dice Ángel, porque la información disponible respecto a cómo el cerebro funciona y responde ante la ausencia de uno de los sentidos, aumentando la capacidad de los demás y permitiendo que esa persona pueda compensar a través de esos otros sentidos la falta de información que ese sentido le proveía. Entonces, lo interesante aquí, además de la parte científica, es precisamente, es muy poderosa esa frase, la actitud, o sea, saber que una persona puede nacer ciego y aún así tener una actitud derrotada, Sí. y saber que una persona que pudo ver, que pudo percibir, que pudo, como dice Don Miguel, ver las flores, ver el sol, ver a la gente que amaba, o que ama, perdón, Sí, sí. y de pronto verse sin esa posibilidad, a sabiendas de que culturalmente está tan sobrevalorada y que tiene una justa valoración más que sobrevalorada, pues es bastante poderoso, sobre todo teniendo en consideración la falta de cultura de inclusión real, de lo que significa la palabra inclusión de verdad en una sociedad como la nuestra. Exacto, es un proceso que estamos poco a poco cambiando esa realidad. Con la anuencia de David y de Olga, pero conectando con esa parte que es un poco de percepción y más profunda que lo que simplemente se puede ver. Ángel tiene 2 hijos, es casado. Eso le va yo a decir, que Sucede. muestra de que no ha perdido el tiempo, también se casó. Sucede que Su de alguna esposa es otra ciega. manera hace cosas que no tienen que ver con la vista. Ahora, Lo dejo al en entendimiento. algún La momento... mejor escuela de enseñanza a los puros. Háblame de eso, háblame de Diani. No, pero yo tengo una pregunta. ¿En algún momento te has sentido excluido? Sí, es un proceso de exclusión que tiene que ver con la actitud, pero tratamos de marcar la diferencia. Y la vida nos colocó en primer momento a recibir la rehabilitación y luego a ser multiplicador de esa rehabilitación y de ese proceso de inclusión. Y a través de instituciones, primero a través de la Organización Dominicana de Ciegos Filial Santiago, posteriormente surgió una asociación con temas particulares y propios de la región del Cibao, la Asociación de Ciegos del Cibao, y luego organizándonos formalmente en una federación de 60 instituciones de personas con discapacidad, de diferentes discapacidades a nivel nacional, expresando los puntos de vista, porque lo que no se expresa, pues no se toma en cuenta. Las personas con discapacidad éramos excluidas socialmente porque se entendía que éramos dañadas, que nacíamos con un prejuicio o porque teníamos que pagar una pena. Todos esos eran los mitos que se creían y no se sabe más hoy que somos parte de la diversidad humana, de que siempre han existido personas con discapacidad y que siempre existirán, porque ¿qué es lo que la discapacidad? Es una capacidad disminuida para hacer algo, y esto tiene que ver mucho con el entorno. Yo soy una persona ciega, pero mi discapacidad visual tiene que ver mucho con que no haya entornos accesibles que tomen en cuenta que hay personas ciegas. Cuando esa situación se toma en cuenta, mi discapacidad se reduce a su más mínima expresión. Hoy los dispositivos electrónicos me permiten reconocer las papeletas, me permiten reconocer los colores, me permiten leer un texto convencional, escrito digitalmente o impreso. Y eso es una forma de yo aprovechar la información visual sin necesidad de ver. Otras tecnologías van creando la inteligencia artificial, Así los es. GPS. Entonces, se reduce el nivel de discapacidad, pero sobre todo, además de las barreras que son creadas por la humanidad, está la barrera de la actitud, la barrera de creer que la persona con discapacidad no puede. Y cuando una sociedad se abre a las personas que tenemos alguna particularidad, todos ganamos, gana la sociedad porque aprovecha esos talentos. Como siempre ponemos el ejemplo de Inglaterra. En Inglaterra, Stephen Hawking pudo recibir el respaldo de esa nación, como también de Estados Unidos, y la humanidad se benefició del conocimiento de este hombre que no podía hablar, no podía caminar, prácticamente no podía moverse, pero podía producir. Así también, en la antigüedad, un hombre se levantó, pese a tener una mano con dificultades,
Y si él no se hubiese levantado ante la adversidad, a la literatura española le faltaba una novela, El Manco de Lepanto. El Manco de Lepanto. Yo tengo, cuando uno te escucha, uno tiene que llegar a la conclusión de que a pesar de que posee las dos cualidades, pero hay condiciones en que la aptitud es preferible o vale más o tiene más fuerza en la vida que la aptitud. Sí, sí. Porque todo depende del coraje. Decía con P o con C. Sí, en ese caso la C, sí, que va primero que la P, en este caso, cuando estamos analizando la forma de enfrentar los retos de la vida, porque todo en la vida es un reto, ¿no? Venir aquí y hacer cualquier cosa. Estudiar en la universidad, encarar tus dificultades, porque deben ser muchas todavía. Sí, existen reales. Pero la actitud es a veces lo que hace la diferencia, más que la aptitud. Sí. Porque hay cuánta gente con aptitudes que son infinitas y sin embargo no pueden dar un paso adelante porque les falta el coraje suficiente para desafiarlo. Eso es verdad. Para encarar los desafíos, ¿no? Esa parte que dice Ángel acerca de cómo una discapacidad, algo que simplemente no tenemos, pero que no significa que no nos pueda simplemente disminuir para hacer cualquier otra cosa. Sí. Yo creo mucho que, como yo soy una cristiana rara, yo creo en la evolución y creo también en una inteligencia superior, porque todo está muy bien organizadito aquí abajo para que la vida exista, y eso no puede venir de un reventón, ¡pum! Y todo salió bien. Pero yo creo mucho en el tema de la evolución. ¿No creo en el Big Bang? Yo creo sí en la evolución. Creo en que de alguna forma se originó todo, pero yo creo que sí, que hay un diseño inteligente en lo que nosotros vemos a diario. Y yo creo que en el caso de las personas como tú que nacen viendo y luego se ven ante una situación como esta, es admirable, pero yo sí considero que desde un punto de vista evolutivo, nosotros debemos estar preparados para nuevos tipos de seres humanos. Yo planteo el caso, por ejemplo, de la gente con síndrome de Savant, que es capaz de, no sé si han visto esta serie de Good Doctor, que aunque tiene muchos elementos fantásticos, este síndrome que una persona permite que una persona que no tiene condiciones sociales, no tiene habilidades sociales, es como si fuera una especie de síndrome de Asperger, que es un autismo disminuido, vamos a decirlo así, dentro del espectro, tiene la capacidad de aprender enorme cantidad de información y de ser sumamente sencillo para esa persona adquirir lenguas nuevas, aprender de ingeniería, matemáticas, ciencias, y se considera una discapacidad. Sin embargo, yo considero que tenemos que estar preparados para comenzar a convivir con nuevos tipos de seres humanos, en tanto que la evolución sigue y debemos como sociedad alcanzarlos a ellos, no ellos a nosotros. Y por eso la pregunta, ¿tú crees que en nuestro país son las personas con alguna discapacidad una cuota social o realmente hay una política dirigida a mejorar las condiciones de vida y la integración a la sociedad? Todavía no hay una política clara. Tenemos un órgano rector sobre los temas de la discapacidad que tiene una disyuntiva de si es un órgano rector o es un órgano que pone en práctica políticas. ¿A quién te refieres? El Consejo Nacional de Discapacidad es un órgano para diseñar políticas, pero para ejecutarlas están las distintas entidades públicas. Digamos, no hay coordinación, supongo. No hay una coordinación y esto obedece mucho a que todavía hay un proceso de duda sobre las potencialidades de las personas que tenemos algún tipo de discapacidad. Y tenemos que ir trabajando con eso porque es una agenda pendiente. Todavía se ve la discapacidad como objeto de asistencialismo, de pena de conmiseración. Algunas personas, debido a que les puede ser más fácil, pues se aprovechan de esas circunstancias también. Es un programa de caridad, lo entienden como un programa de caridad. Yo creo que eso le quita valor. O una virtud que tiene alguna gente de ser solidarias y aprovechan relaciones públicas, situaciones de ese tipo. Pero es ver la perspectiva de que es la diversidad humana. Somos distintos y diferentes y que esto es un proceso de evolución permanente, como decías, porque la discapacidad de hoy no es la discapacidad de ayer. Una persona, usted usa lentes, don Miguel también, una persona antes miope era considerada una persona con discapacidad y porque no había lentes. Entonces esa persona estaba disminuida en sus actividades, pero luego surgieron los lentes. Así también otro tipo de situaciones. Pero la discapacidad tiene que ver mucho con las expectativas de la persona. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a nosotros
nadie nos dice que tenemos discapacidad porque no podemos volar. ¿Y qué sucede? El ser humano sí puede volar a través de las máquinas que se ha inventado. Bueno, hay mucha gente que vuela sin máquinas. Exactamente. Ay, Dios mío. Vuela y sueña y logra sueños imposibles. Pero ¿qué quiero decir con esto? El ser humano logró volar más que los pájaros. Siempre envidió esa posibilidad y logró volar y vuela. Así como también tenía discapacidad frente al caballo. Y por eso hay ahora vehículos que tienen ¿cuántos caballos de fuerza? Entonces vemos cómo el ser humano cambió eso. Y siempre ponemos el ejemplo de que antes dominaba la fuerza física frente a la debilidad. El fuerte dominaba al débil. El hombre físicamente más fuerte que la mujer dominaba a la mujer y ponía sus reglas de juego. Así también pasaba con el más débil, que era subordinado al más fuerte. Pero esto cambió cuando el poder no estaba vinculado a la fuerza física, sino al conocimiento, al acceso a la tecnología. Y por eso entonces surgieron los movimientos sociales de reivindicación de los derechos de la mujer, pero también de las personas con discapacidad. Esto sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, donde hubo muchas personas con discapacidades generadas por la guerra. Y comenzaron a levantarse movimientos sociales de derechos de esas personas. Comenzaron a salir porque estaban escondidas, excluidas socialmente, porque era una pena. Y todavía tenemos que rescatar el tema de que una persona con discapacidad no es objeto de lástima, no es de pena, ni tampoco es vergonzoso tener una discapacidad. Una pregunta, ¿qué podría hacer el Estado Dominicano, el gobierno, para mejorar la asistencia o el reconocimiento de los derechos de los discapacitados? Garantizar la inclusión social plena. Es decir, si hay personas con ciertas características, el país debe pensar en que debe de llenar las necesidades de todos sus habitantes. Si hay hombres y mujeres, se tiene que pensar en hombres y mujeres, jóvenes, se tiene que hacer políticas para los jóvenes, pero políticas para los mayores, es decir, para toda la población, toda la diversidad de la población. Y en ese sentido, las personas con discapacidad tenemos necesidades particulares que tienen que ver con hacer ese puente para garantizar la verdadera equidad social. Tenemos un Estado históricamente irresponsable que ha firmado convenciones internacionales sobre los derechos de las personas con discapacidad, que le ha dicho a todo que sí, aprobado, pero no toma los pasos del lugar para que eso se cumpla. Tenemos un pacto que es la ley el 0513 también ahí. Claro, pero la Convención ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad busca los derechos plenos de las personas con discapacidad y la República Dominicana ratificó eso, pero no se han dado pasos para que eso se materialice en el país. Temas de que las edificaciones deben ser para todos sus habitantes, con excepciones específicas, cosas muy antiguas que son reliquias, podemos entenderlo, pero edificios públicos de uso común deben de ser para todos los ciudadanos, para todos los habitantes. Somos en la actualidad no menos del 15% de la población dominicana, las personas con situación de discapacidad. Ángel, se está excluyendo a las personas con discapacidad. Claro Ángel, que sí. yo quisiera ahora abarcar un poquito que me hable sobre la familia, porque forma tu familia ya en el proceso de que ya tú quedas ciego. Sí. Entonces ahí conoces a Diani, tienes 2 hijos con ella, pero Diani también es ciega. Háblame un poquito de eso para que después abarquemos un poquito sobre FENADIT. Sí, nos conocimos en la institución por vía de un compañero, también ciego. Comenzamos a intercambiar. Ella estaba muy interesada en mi proceso de rehabilitación, supo de que había perdido la vista y comenzamos a hablar. Ella es ciega de nacimiento. Ella todavía tiene algún residuo visual. Ella siempre ha tenido dificultades visuales, ve un poquito, pero afortunadamente lo ha mantenido su residuo visual. Sin embargo, ella ha estudiado como persona con discapacidad visual, se desenvuelve, usa su bastón. Toda su vida la ha girado en torno a su ceguera. En gran medida, exactamente. Y nos conocimos y hicimos una promesa, porque en ese momento ella tenía también la vergüenza del uso del bastón. Sobre todo las mujeres tienen, por el tema de la vanidad femenina, más limitaciones a usar el bastón porque entienden que le puede afear su apariencia. Pero las mujeres usan tubi en público, eso es peor. Bueno, exactamente, pero el proceso de romper ese esquema y de la lástima, bueno, entonces sí, con las chicas y el tubi le da un poquito más. Una pregunta muy personal, ¿qué te atrajo de ella? Su conocimiento,
su profundidad intelectual. Eso sobre todo. Lo que debería ser incluso para aquellos que pueden ver, pero no lo es. ¿Y los hijos, hermano, entonces? Nosotros tenemos 2 hijos, una pareja. Ya el niño tiene 15 años y la niña tiene 13 años. Pero son videntes. Son videntes. Bien. Decir que precisamente, ¿cómo vemos la discapacidad? Nosotros no vemos y no necesitaríamos, por ejemplo, los bombillos, pudiéramos economizarnos los bombillos. Estaríamos creando una discapacidad artificial para nuestros hijos si nosotros decimos, bueno, vamos a economizar luz y no ocupamos bombillos, porque nosotros no necesitamos, somos los adultos, somos los que pagamos las cuentas. Entonces, ¿qué sucede? Lo que quiero poner en perspectiva es que así es que sí, piensa. hay ventajas y desventajas, ¿no? Sí, pero lo que quiero decir que así es que piensa la generalidad. Necesitan bombillos y no se preocupan por quienes tienen otras necesidades, es decir, piensan en sus particularidades. Nosotros pensamos en que ellos necesitan la luz de los bombillos y compramos los bombillos, pero la sociedad no piensa en las necesidades que tenemos las personas en situación de discapacidad, y es que se piensa en todos. No es que haya ni privilegios ni nada que nos pueda también achicar como seres humanos, sino que tengamos la oportunidad. Por eso se habla de equiparación de oportunidades. Es como que yo le diga a varias personas, vean y díganme lo que hay en la ventana, pero hay una persona de talla baja, que se le dice despectivamente nana, que no puede ver lo que hay en la ventana porque no llega. A esa persona yo tengo que garantizarle un banquito o una escalera para que se suba. Entonces, esa es la equiparación de oportunidades. Ahora, esa es la equiparación de oportunidades. Perdiste la visión, pero la no vista, perdiste el sentido. Sí, la vista. Perdí la vista, pero no la visión. No, Así. pero perdiste la vista, pero no el sentido del humor. No. Don Miguel, hay algo que hay que acotar. Y eso es una buena observación, mire, una corrección perfecta, ¿no? Este genio que tenemos aquí. Hay una diferencia enorme entre la vista y la visión. Así Amén. Es. Este genio que tenemos aquí en esta tarde como invitado, que nos hace el honor de estar aquí presente, pues resurgió lo que es la Federación de Discapacidad. Esa federación estaba inmersa en un limbo, en una oscuridad muy profunda. Y este hombre agarró esa federación y la verdad es que la ha resurgido. Háblame un poquito de eso, hermano. Usted lo sabe que usted ha resurgido eso ahí, ¿eh? Amén. La federación lo que busca es las perspectivas de todas las personas en situación de discapacidad, no de las personas ciegas, sino de todas las que tenemos algún tipo de discapacidad, que nos une la discriminación y la limitación de oportunidades, porque somos diferentes, porque hacemos las cosas distintas y porque se cree que no podemos, y hasta nosotros mismos tendremos a no creérnosla, porque la sociedad dice, tú no puedes, tú no debes hacer eso. Todavía en la calle me dicen a mí, ¿qué tú haces solo? Un muchacho ciego, una persona ciega, ¿qué tú haces? Tú no tienes familia, tú no has ido a Cuba para que te operen. Entonces, es la situación. Y en Cuba operan, eso es uno de los grandes mitos. La gente tiene la creencia de que va a Cuba o vaya afuera del país y que va a recuperar la vista o aferrarse a un milagro. El milagro ya hoy no es directamente recuperar la vista, es tener acceso a la tecnología, tener acceso a la información y a las herramientas que te compensan la discapacidad. Yo ya decía entonces que la discapacidad es el resultado del entorno y la sociedad. No es lo mismo una persona con discapacidad en Haití, respetando a los compañeros de Haití, a los ciudadanos de Haití, que uno en Estados Unidos, una persona con discapacidad. Las limitaciones que tiene uno con relación al otro, siendo la misma persona. Entonces, es lo que tenemos que marcar. También ver cómo se ve la perspectiva distinta. Oscar Pistorio, que tiene una triste historia porque mató a su lamentablemente pareja, tuvo un final. Sí, pero Oscar Pistorio era una persona, o es una persona que tiene piedra, sí, tiene piernas de carbono. Y él tenía una deficiencia física en sus piernas. Sin embargo, no tenía discapacidad física. ¿Por qué? Porque quienes competían con él, entre ellos nuestro Luguelín, decían que estaban en desventaja frente a él. Entonces vemos cómo una persona con una deficiencia física no necesariamente tiene discapacidad. También pongo el ejemplo de que mi jefe es usuario de silla de ruedas y tiene acceso a el piso 20 en ascensor, pero yo soy un empleado sin discapacidad, pero tengo que calármela en escalones. ¿Quién tiene discapacidad en ese entorno, en ese contexto? ¿Quién estaría en condición de discapacidad? Él, que usa silla de ruedas, pero que tiene acceso a un ascensor, y yo,
que no tengo una discapacidad visible, pero que tengo que calarme en la escalera, en los escalones. ¿Y cuántos pisos? 20 pisos, digamos. Ay, No, pero tú vives en un piso 20. No, puse el ejemplo. Bueno, puse el ejemplo de una Para persona, ilustrar. de una persona que tiene una discapacidad reconocida, usuario de silla de ruedas, pero que él accesa a su oficina al piso 20. Sin dificultades. Sin dificultades, Sí, claro, porque en tiene- ascensor. Pero que yo, que soy su empleado, tengo que subir por la escalera porque no tengo acceso al ascensor. Entonces, yo quedo en condición de discapacidad y él no. Ven, teniendo él una deficiencia física. Pongo ese ejemplo. Entonces, la discapacidad desaparece o se reduce a su más mínima expresión cuando hay rampas, cuando se piensa en la diversidad, cuando hay baños amplios para que las personas en silla de ruedas puedan usarlos, accesar a ellos. Entonces, no se puede pensar además de construir, como se ha hecho todavía con el Ministerio de Educación, construir aulas para solamente el primer piso. Se tiene que pensar en que puedan acceder a todos los pisos, porque todos los ciudadanos tienen derecho, porque votan, eligen y son elegidos. Las personas con discapacidad han llegado a espacios de poder. En Estados Unidos tuvimos un presidente usuario de silla de ruedas, otros que escondieron su discapacidad, él mismo quiso esconderla porque era objeto de rechazo político y social. Hubo dos ciegos que gobernaron, Edmond de Valera en Irlanda y Joaquín Balaguer aquí. Aquí, y otros ocultos también. Presidente Claro. Roosevelt. Sí. Bueno, y uno de los grandes intelectuales de argentino era ciego, Borges. Borges quedó ciego, sí. Entonces hay una diversidad, Homero, y tantos músicos como Ray Charles, como Andrea Bocelli, Bartolo como Alvarado. nuestro inolvidable Bartolo Alvarado. Aquí tenemos a Teodoro. A Teodoro también popular. Reyes. El Y- viejo Teodoro. Ey, Que lo he intentado traer aquí al programa y Teodoro, tómame. Este rumbo de la tarde, recordarles que si usted no sigue nuestras redes sociales, usted está, como dicen en buen dominicana, atrás, pero yo voy a decir detrás. Así que sigan nuestras redes en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube, y recuerden que toda la información que puedan buscar está en nuestra página web www.rccmedia.com. Seguimos aquí con una conversación súper interesante y yo quiero hacer una pregunta si David me permite. Claro, este programa es tuyo. Me lo voy a lunes a creer, pero los viernes son tuyos. A mí siempre me ha parecido interesante ver que le he hecho la pregunta a varias personas que han venido los viernes, de los invitados que David siempre muy amablemente nos trae. Siempre me ha dado la inquietud de que hay una gran población de personas con discapacidad en República Dominicana, es el 15% de la población y contando. Sin embargo, yo siento que no existe una iniciativa articulada, sino que hay pequeñas islas. ¿Qué se está haciendo para nosotros ver que por fin haya esta iniciativa en conjunto de todas las personas que son parte de esta comunidad, para presionar un poco? Porque yo siempre he dicho que la obediencia nunca ha traído cambios. Para uno lograr cosas tiene siempre que empujar, y a veces ese empujar implica no portarse muy bien. Entonces, ¿qué ha pasado? Porque yo siento que de la comunidad de personas con discapacidad hay islas, fundaciones, organismos que están descentralizados, otros que dependen del gobierno, pero no hay como una gran coalición para empujar todos en la misma dirección. En ese proceso estamos, pero decir que la discapacidad está en constante evolución, porque ya hoy se reconocen nuevas discapacidades, porque la gente tiene un esquema, Sí. personas ciegas, personas que tienen algunas discapacidad o limitaciones para caminar, para oír, pero ya resulta que una persona tiene discapacidad visceral, cuando tiene trasplante de corazón, cuando tiene trasplante de riñón, cuando tiene otras dificultades de ese tipo. Cognitivas también, como el Cognitivas. TDA, como el hiperactividad, como Cada vez. Entonces, pero muchas también más. fue reconocido de que Tesla, ese genio, Sí. tenía una discapacidad. Y el propio también Edison tenía Edison. también una condición y era parte de su genialidad. Esto por ese lado. Pero con relación al tema, es una característica de Latinoamérica, en gran medida, que también se evidencia en la discapacidad, porque nosotros somos un reflejo de la sociedad general. La discapacidad en nuestro país es también un reflejo de la convención o los convencionalismos propios de la naturaleza latinoamericana, que preferimos a veces ser cabeza de ratón y no cola de león.
Esto un poco así. Estamos en ese proceso desde la federación. ¿Qué es lo que busca la federación? Importantizar el grupo y despersonalizar y dejar por detrás el individualismo, que es algo natural de nuestra idiosincrasia como latinoamericanos, y desde ese punto de vista trabajar con puntos comunes, manejando cada uno sus puntos de vista particulares también, pero unificándonos en lo general, en los temas propios, que tiene que ver con acceso al trabajo que se cumpla en nuestro país. Se ha establecido una cuota laboral. ¿Por qué la cuota laboral? Porque cuando una persona con discapacidad lleva un currículo a un lugar, lo primero que dicen, pero tú tienes discapacidad. No se ve la capacidad, y por eso la cuota laboral. A propósito de eso, ¿se tienen estadísticas sobre esa cuota laboral? ¿Cuántos discapacitados no se trabajan en cumple? La gran mayoría de empresas no la cumplen. Bien. Y no la cumplen las empresas, pero el gobierno dominicano, las diferentes instituciones del Estado dominicano la cumplen. No la cumplen, pero sin embargo hay que decir que el Estado es que más apertura ha tenido para la contratación de personas en situación de discapacidad. No discapacitados, porque es un término excluyente. Es como minusválido o inválido, que son términos que excluyen y que han sido superados históricamente, y que todo esto está en proceso. Ya incluso se está cuestionado el mismo término de persona con discapacidad, si es persona en situación de discapacidad o persona en discapacidad, que significa en desventaja frente a una situación que está muy vinculada, como decíamos, al entorno social, más que a su propia particularidad, a su deficiencia. Pero si fuéramos francos, yo estaría en desventaja frente a ti. No necesariamente. Esa sapiencia de Don Miguel. Ángel, a mí me encanta esto que tú acabas de mencionar, de cómo el lenguaje ha ido evolucionando para asumir una forma más objetiva de nombrar las cosas. Y yo creo que una parte de esa desvirtuación que ha sufrido precisamente el término inclusión ha ido muy de la mano con este proceso forzado de evolución del lenguaje, asumiendo que la inclusión tiene que ver con otros temas, con temas de género o de extremismo de género. Y me surge la pregunta, ¿qué piensas tú acerca de esta evolución que ha ido surgiendo en torno a la palabra inclusión? En tiempos anteriores, la inclusión trataba precisamente de crear un espacio idóneo para todos los ciudadanos de una comunidad, de un país, de un estado, incluso y tomando en consideración aquellos que tenían una situación de discapacidad. Sin embargo, el término inclusión en este momento dista enormemente de lo que es su sentido real. Ahora la inclusión se trata sobre ideología de género, y eso ha hecho que si antes había poca atención a la inclusión que yo considero real, y esa es mi opinión personal, ahora haya mucho menos atención, porque la inclusión se ha convertido en otra cosa. Nos han cambiado la inclusión. ¿Qué piensas tú al respecto de eso? Bien, son corrientes políticas, pero aclarando con relación al término original de lo que es la inclusión, es pensar en incluir. Si no se está incluyendo, entonces se está excluyendo una parte de la población. Incluir es pensar que hay variedad, hay diferencia. Entonces, si yo quiero organizar una fiesta y pienso que deben de ir niños, pues tengo que alquilar sillas pequeñas. Si no estoy incluyendo a los niños. Así debo de pensar. Si yo quiero que participen ciertas personas o todas las personas, tengo que pensar en las diferencias, y eso es lo que tengo que tomar en cuenta. No pensar necesariamente en la élite. Se dice que la sociedad busca una persona caucásica de sexo masculino y joven. Ese es el ideal que se ha vendido. Pero eso tiene que ser en Europa, entonces. No, pero se utiliza lamentablemente como imposición en gran parte del mundo. Y en el marketing también. El marketing. Hombre joven, blanco, hermoso, rubio, ojo claro. Exactamente. Y con ciertas características físicas también. Luego, si tiene una disminución, ya si es llamado negro, ya tiene un punto negativo. Si es mayor de edad, otro punto negativo. Pero si tiene discapacidad, otro punto negativo. ¿Y qué sucede? Si también es mujer, otro punto negativo. Mujer negra con discapacidad. O sea, ¿cuántos elementos de discriminación se van generando por el llamado prototipo?
Entonces, esto va de la mano, es pensar en todas las personas, respetando los puntos de vista, pero que, y aquí está la diferencia que queremos marcar, es que mis derechos terminan donde comienzan lo de los otros. Tenemos nuestras reservas con esos temas extremos, ¿verdad? Que tergiversan el proceso de inclusión, que es pensar en todos los ciudadanos sin que esto afecte a nadie. Normalmente, cuando una persona en las condiciones de ustedes va a solicitar un empleo, sea una empresa privada o a una oficina del gobierno, ¿cuáles son las preguntas que más frecuentemente se le hacen? ¿Y tú vas a poder hacer ese trabajo? ¿O tú no ves? ¿O tú no puedes caminar? Entonces, a veces se subestima la potencialidad de esa persona, porque hay cosas que yo no necesito ver para saberla. Por ejemplo, pongo el ejemplo de que uno será del tamaño de sus pensamientos. Y es que, por ejemplo, cuando uno va al médico, muchas veces el médico lo menos que hace es verlo. Manda que se le haga un estudio y luego lee el estudio y le dice, tiene que beberse tal medicamento, tal cosa. Entonces, ese médico prácticamente no tuvo que ver, y eso lo puede hacer una persona ciega. De hecho, tenemos médicos ciegos que perdieron la vista después. En España hay una joven que está estudiando medicina ciega. Entonces, es también romper los esquemas de las formas tradicionales de asumir la información. Ángel, yo no quiero que se me pierda el contenido de lo que te pregunté anteriormente. Sí. ¿Y por qué te lo pregunté? Sí. Mira, yo uso un término que está muy de moda, que es la inclusión forzada. La inclusión forzada, para el que no lo sabe, está en casita escuchando, es este movimiento que se genera muchas veces en los mass medias, que son los grandes medios, la industria del cine. Por ejemplo, Disney, ¿no? Un clásico como Pinocho, que es un cuento, es literatura primero, como casi todos los cuentos de Disney, y en su versión original tenía un esquema sobre el hada azul, que era una mujer caucásica, rubia, de piel de tez blanca, y ahora resulta que en una versión nueva que se va a ser una persona afroamericana con el pelo rapado y que tiene incluso contenido de ideología de género. Ya. Entonces, yo me pregunto, yo siento... Es un hado padrino. No, es una hada madrina. Pero la pregunta a donde te quiero llevar a un punto. Cuando eso pasa, yo no tengo problemas con la reinterpretación de los roles, de las piezas clásicas de la literatura. Cada quien interpreta, la vida es interpretación y eso es muy amplio y muy subjetivo. A mí más bien lo que me molesta de la inclusión forzada son las cuotas, porque en cierta forma es como una discriminación poética. ¿Qué piensas tú? ¿Tú crees que establecer cuotas en cierta forma no es discriminatorio, teniendo en consideración que ustedes son completamente capaces de hacer lo que quieran por propio mérito? Hay una realidad que existe y es que hay una discriminación actual. Hay que romper esa discriminación. Y entonces, ¿qué sucede? Pero la discriminación positiva, eso lo llamamos discriminación positiva, es un puente para lograr eso. Porque es que lo primero, cuando yo voy a un puesto de trabajo, lo primero es que se duda de mi potencialidad. Entonces, se generan cuotas que incentivan la colocación laboral como una manera de lograr esa colocación laboral. Y hay hasta exoneraciones de impuestos que no se ejecutan todavía en el país, pero está establecido que el 5% de los puestos públicos deben de ser para personas con discapacidad y el 2% para personas con discapacidad, pero en el sector privado. Esto está muy distante a la cuota en cuanto a la población. Si somos el 15% de la población, a nivel del Estado estamos hablando de la tercera parte de la población. Pero, ¿qué sucede? Realmente entonces la cuota es una inclusión en sí misma. Es una discriminación positiva con miras a un proceso que no debe ser definitivo. Es como una transición que debe de ser temporal. Porque nosotros no nos interesa la cuota por cuota. Y yo creo que a la mujer no le interesa que le den una cuota tampoco. Pero hay una realidad. La mujer es la que lleva el embarazo. Y, por ejemplo, si nos vemos en términos comerciales, la mujer puede comercialmente dejar menos beneficios que contratar a un hombre. Si lo vemos materialmente. Pero si la mujer no pare, se acaba la humanidad. Entonces tenemos que crear esa transición para lograr esa equiparación, algunas facilidades para la mujer, para que también quiera seguir reproduciendo la especie
y eso no le sea una carga o un estigma social que le limite su potencial Hay laboral. un elemento importante que sería bueno no dejar de tocar, y es una pregunta que ustedes hicieron con relación a cuando van a una entrevista de trabajo, Sí. a buscar empleo. Suelen decirte, tienes que decir si tiene una discapacidad. Nos ha pasado. No se debe decir si hay una discapacidad, porque como persona se supone que se tiene todo el derecho de Claro. acceder a un empleo. Así es. Ahora bien, si hay una discapacidad, el empleador tiene que adaptar el puesto a la persona que va a entrar a ese puesto si tiene una discapacidad, simplemente. ¿Y por qué no se dice antes? Porque te rechazan. Esa es la No realidad. te dan la oportunidad. No te dan la se oportunidad. En los Ángel. Estados Unidos, por ejemplo, en los formularios de solicitud de empleo, no es necesario poner ni fotos ni poner nada relacionado con la religión. Así es. Exacto. Ángel, se nos Es un está tema. yendo el tiempo. Mira, nos quedan muy pocos minutos. El Sí. tiempo en radio y en buena compañía Lo se va sabemos, rápido. lo sabemos. Pero ¿qué pasa? Se producido rápido. ¿Por qué las instituciones deben de votar por ti? Don Miguel Ángel Espinal está dirigiendo la Federación de Discapacidad. Entonces, ¿por qué esas instituciones todas deben de votar por ti? Vas a reelegirte. Nosotros ¿Por qué hay que vamos votar a por ti? presentar una repostulación. Ya la reelección dependerá de la población votante. Sí. Nosotros lo que estamos planteando es desarrollar una acción en favor de los espacios públicos de las personas con discapacidad. En este sentido, entendemos que podemos continuar esta labor a través de la Federación Nacional de Discapacidad Dominicana. Es nuestra misión. Nosotros tenemos en mente desarrollar en los próximos meses el proceso también. Mi orgullo es ese premio también a las personas que se han destacado y que tienen una discapacidad, pero también a las personas que han abierto los brazos y las oportunidades a personas en situación de discapacidad, que han roto con los esquemas y que ha ganado. Esa persona se ha abierto y la institución ha crecido, la empresa ha crecido porque ha abierto oportunidades. Entonces es nuestro orgullo que queremos premiar, tanto de personas con discapacidad como gente que se ha abierto. Y todo esto es a través también de fortalecer la unión del trabajo en conjunto de las organizaciones de personas con discapacidad, pero también dirigiendo a que ellas hagan un trabajo eficiente. Ustedes desde sus particularidades. funcionan y están registrados como una ONG. Si somos una organización sin fines de lucro, tenemos 29 años de existencia. El próximo año cumpliremos 30 años de labor desde 1993. Ellos son los que agrupan todas las instituciones. Pero el En Estado, de personas con discapacidad. ¿el Estado lo discrimina en el presupuesto o no? Hay una preferencia por también entidades que trabajan para personas con discapacidad que tienen un renombre, pero que a veces, y esto lo dejo de tarea, son instituciones que dicen ser no gubernamentales o sin fines de lucro, pero que son grandes negocios y que cobran sus servicios. Se Y el lucran. Estado no hace ese análisis, pero ya tienen un renombre ciertas entidades. Entonces entendemos que se debe potencializar, porque lo dice la Convención, el apoyo a las instituciones que trabajan y que son dirigidas por personas con discapacidad, porque dice la Convención que nada de los temas de discapacidad sin las personas con discapacidad. Hay muchas personas solidarias, pero que no le dan apertura también a los puntos de vista de las personas con discapacidad. Y aquí hay tres sectores: las entidades que son dirigidas por personas con discapacidad, las entidades que dan servicio a personas con discapacidad, pero que no necesariamente son dirigidas por personas con discapacidad, y otras que son representadas por los padres de quienes tienen dificultades para ser autorrepresentadas. Son las entidades de padres de personas con discapacidad intelectual o psicosocial. Entonces hay tres sectores y esos tres sectores tienen perspectivas distintas, y es importante en este caso, como lo establece la Convención, que se tome en cuenta el punto de vista de las personas en discapacidad, personas que tenemos algún tipo de discapacidad, porque es una perspectiva distinta. Yo decía entonces, concluyendo, que la limitación visual es una condición, pero que yo puedo sustituirla. De hecho, cuando yo tengo el 80% de disminución visual, es como cuando yo tengo muchos software abiertos en la computadora, que la máquina está lenta. Yo cierro el que más me consume, que es la vista, y pues entonces la máquina se me pone rápida. Se me optimiza. Entonces puedo utilizar. Y a veces no es que se desarrolle el sentido del oído,
sino es que si tú cierras los ojos cuando te vas a dormir, escuchas que está abierta la plumita de agua. Te distraes menos. Pero escuchas tal vez un sonido que no le haces caso porque la vista te inunda a la información cerebral. Y cuando tú cierras los ojos, pues te das cuenta de que hay un sonidito, que hay una brisa que está entrando, que tú no la percibes porque estás más atenta y atento a la vista. Supongo que ustedes están adscritos a alguna organización internacional similar a la de ustedes, ¿no? Sí, tenemos coaliciones como la Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad y sus familias, la DIADIS, es una entidad latinoamericana. También pertenecemos a instituciones a nivel mundial, y también nuestras instituciones particulares forman parte de estructuras de sus propias discapacidades, como entidades como la Unión Latinoamericana de Ciegos, entidades que trabajan con la discapacidad visual o la discapacidad física. Yo tengo una última pregunta que no quiero que se me quede, Ángel. Sí, sí. Mira, por lo general yo conozco mucha gente en los medios de comunicación. Cuando alguien me parece brillante, cuando alguien me parece que tiene el coco lleno, bien amueblado, pues yo tengo la mala costumbre de preguntarle siempre 3 libros que puedes recomendar para ver cómo fue formándose ese pensamiento. ¿Cuáles son 3 libros que tú podrías recomendar? Yo fui un gran lector de Bosch. Me marcó también Simón Bolívar, que hizo para infantes de Bosch, por la trayectoria de este hombre. Ha sido lector. ¿Cuál biografía leíste de Bolívar? ¿La de Maradiaga? No, leí la de Juan Bosch, que hizo una biografía para adolescentes, para niños. Sintetizó. Y bueno, se me grabó el nombre, decíamos Bolívar, Simón José Antonio Bolívar de la Santísima Trinidad, de Bolívar y Palacios. Bueno, fue una forma brillante de transmitir ese sueño de Latinoamérica. Y vemos cómo, vemos los resultados distintos de Estados Unidos, que tuvo una dirección grande, grande en visión de crecimiento, porque se hizo grande siendo pequeña, y Latinoamérica, que tenía grandes posibilidades de ser un solo país, pero las diferencias particulares. Entonces, nos marcó particularmente eso, pero también las obras de García Márquez, 100 años de soledad, o El coronel no tiene quien le escriba, realmente fueron... Y la triste historia de la Cándida Heréndida, caramba. y su abuela desalmada. A mí me gusta del amor y otros demonios. No, pero la mejor obra de él es... 100 años de soledad. Sí, aunque dicen que él mismo decía que era el coronel no tiene quien le escriba. Pero bueno, ya yo me enteré de los intereses literarios de Ángel, ya no le... Ángel, las elecciones de FENADIC, ¿cuándo son? Bien, al momento solamente se ha inscrito una plancha, la nuestra está ahí. O sea, ¿qué proclamación? ¿Usted está seguro, Ángel, entonces? Estamos dispuestos a compartir el espacio si hay otras personas interesadas. Nuestra idea es que esto sea un espacio democrático y que... ¿Cuándo son? ¿Qué mes? Para el próximo mes de julio está prevista la elección, si se produce como tal. Si no, en agosto habría una asamblea de proclamación de una plancha. Si David es el jefe el que organiza las elecciones, tú ganas con el 110%. Con el 110. Dicen que una vez hubo un cuento de un presidente de la República que ganó con más del 100%. Ganó con más del 100%, y eran 4 candidatos. Sacó 5. Bueno, Ángel, de verdad que te agradecemos el haber comparecido con espacio. nosotros esta tarde. Se nos fue el tiempo, señores, pero será en otra próxima ocasión en donde nos reuniremos aquí. A ustedes, tengan buen fin de semana. Ángel, siempre las puertas estarán abiertas para ti cuando tú gustes. Gracias, Sujei, también por estar compartiendo con nosotros en esta tarde de hoy. A ustedes, buen fin de semana. En breve vienen los poderosos. Eso. Feliz resto de la tarde.